El aire, Juan Manuel Cao. A fondo. Hoy es 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y quiero empezar rindiendo homenaje a los fundadores, miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Quiero empezar rindiendo homenaje a Ricardo Bofill en primer lugar, a Gustavo y a Sebastián Arcos Bernes. Ahí vemos a Sebastián en su casa de Aldabó, que tantas veces le agredieron. A Reinaldo Bragado Bretaña, el escritor, fundador de ProArte Libre. Eddie López Castillo, Marta Fraide, todos ya desaparecidos, y otros presentes como Lázaro Jordana Miranda, el Checa, que bueno, se ha mudado de París y está viviendo ahora acá en Miami, el ingeniero Andrés Solares, Ariel Hidalgo, Elizardo Sánchez Santa Cruz, o Rolando Cartaya, el primer periodista independiente. Ellos, ahí vemos de nuevo a Bofill, iniciaron un tipo de lucha pacífica y frontal con la Carta Universal como documento fundacional. Hay que recordar también a Osvaldo Payá Sardiñas, a las Damas de Blanco, a un Paco, al doctor Oscar Elías Bisset o al Movimiento San Isidro, y desde esta modesta tribuna de A Fondo, exigir la libertad sin condiciones de todos los prisioneros políticos, tanto en Cuba como en Venezuela y Nicaragua. Así que iniciamos nuestro programa. Les damos a ustedes las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Sabrina Hernández con nosotros, periodista, muchas gracias por estar en el programa. Gracias, gracias por invitarme. A Didier Santos, activista y productor de medios, productor en Cuba fue del Festival Rotilla, de Free Cuba Fest, y también aquí productor en nuestra estación. Muchas gracias por estar acá. A ver, yo quiero empezar con Sabrina, que es joven, digamos la última generación. Cuando yo menciono a Bofill, a Gustavo Arcos, yo sé que la censura ha ido acabando con todo ello, pero mi pregunta es si la esencia de ese movimiento pro derechos humanos que ellos fundaron sobrevive hoy de alguna manera en el movimiento San Isidro. Yo creo que sí, primero porque hay muchos cubanos hoy que apuestan por la lucha pacífica, a pesar de que la historia ha demostrado que quizás no es el camino que nos lleve a resultados reales y palpables para la libertad de Cuba, pero sí creo que hay muchas personas que hoy pues han continuado ese legado que ellos comenzaron, a pesar de que algo que siempre recalco cada vez que estoy en una plataforma, que muchos jóvenes de mi generación no conocemos la realidad de ellos, lo que han hecho, incluso pues lo más cerca que podemos hablar es del movimiento San Isidro, porque movimientos anteriores como un Paco fueron bien censurados en Cuba y no era fácil pues recibir información de lo que hacían y cómo luchaban de forma pacífica por los derechos humanos. Imagínate la clandestinidad, eso era algo de lo que no se hablaba. Bueno, y hay que hablar de Marta Beatriz Roque también, ¿no? Que firmaron un documento, La Patria es de Todo, que yo creo que sea, y Marta Beatriz, un saludo que nos ve desde Cuba. Yo creo que, claro, en el tema de los derechos humanos sirve, yo creo que es el momento en que los activistas encuentran un arma de protección donde se sienten amparados por una Carta Universal de Derechos Humanos y entienden que eso puede ser una manera de protegerlos a la hora de exigir derechos humanos, ¿no? Entonces creo que la fundación, o sea, la creación del movimiento pro derechos humanos, que creo que tú también eres uno de los fundadores. Bueno, se fundó realmente antes en la cárcel, ahí estaba Marta Fraide, estaba Eddie López Castillo, que lo mencioné, Ricardo Bofill, pero no explotó hasta la época, bueno, sí, que ya en el Combinado del Este, pues yo diría que a partir de finales de los 80, correcto, más o menos, ¿no? Que realmente, y con Rolando Cartaya, si nos está mirando, la hija de Rolando Cartaya también trabaja con nosotros, que es el primer periodista independiente que hay. ¿Y tú sientes que valió la pena pues lo que ustedes comenzaron con tanto trabajo a día de hoy, la lucha como ha continuado por liberar Cuba? Sí. Y hay un, no sé a nivel personal, ¿no? Porque la vida es una sola y se gasta y todo eso, pero después vamos a ver un video donde hay unos idiotas y gritando mueran los derechos humanos, abajo los derechos humanos. Entonces, cuando tú obligas al régimen a entrar en esa contradicción de gritar abajo los derechos humanos a sus estúpidos genízaros de los actos de repudio, es muy fuerte.
recordé la primera vez que Lizardo me pasó una Carta Universal de Derechos Humanos y yo saqué cientos de copias a mano y las repartí como podía. Y tú dices, bueno, caló. Porque un solo detalle que es importante. Cuando te dicen Carta Universal, significa que los derechos humanos son universales, que tú no puedes utilizar ningún pretexto ideológico, como decir, bueno, nosotros esos derechos humanos no creemos en ellos porque nuestra ideología, o un derecho religioso para suprimirlo, o un derecho, digamos, cultural, en nuestra cultura. No está permitido. En nuestra cultura está bien maltratar a las mujeres. Sí. No, un ejemplo, ¿no? Que hay quien justifica el maltrato en cierta sociedad a las mujeres, porque culturalmente es así, se les tapa, se les oculta la cara. Bueno, el hecho de que los derechos humanos sean universales significa que están por encima de todas esas justificaciones. Y eso es importante que los cubanos lo sepan. Disculpa que me decías. No, era eso mismo, o sea, decía que, o sea, cuando... Ahora refiriéndome a la Carta Universal, que Cuba entiendo que también es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, antes del castrismo, claro. Es para eso, o sea, es para que represente a todas las personas. Algunos redactores de la Carta Universal de Derechos Humanos eran cubanos. ¿Y cuántas personas en Cuba han estado bajo prisión y están presos hoy por defender esa carta que en algún momento Cuba firmó, ¿no? Y que incluso los castristas defienden como derechos humanos que existen en Cuba, que ellos pueden, ¿cómo decir? Ellos llaman los derechos sociales. Sí. Ajá, que sería, o sea, bueno, el derecho es ir a una escuela, pero bueno, ir a una escuela donde no hay libros, donde no hay pizarra, o ir a un hospital donde no tienes medicina para atenderte y puedes morir por una mala atención. O una seguridad social donde la censura y la represión sea el arma para que tú aceptes esos derechos como que son... Sí, porque yo escojo estos derechos sí, estos no. Los que me convienen. Estabas leyéndome algo que Díaz-Canel acaba de publicar. Sí, él decía que los derechos... que primero te comenté que Marrero había dicho que los derechos... es Marrero, no Díaz-Canel. Sí, que los derechos humanos es el derecho a la salud y la educación con la que cuentan los cubanos. Más nada. Él decía eso, por supuesto. O sea, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de retar al poder político. Así ¿no? es. Bueno, y Díaz-Canel dice que el mundo no debería celebrar los derechos humanos con lo que está pasando. A eso es lo que me refería. Porque las bombas están cayendo en Gaza. Exacto. Entonces no debería celebrar los derechos humanos. A ellos les molesta. Entonces, la respuesta a tu pregunta es esa. Sí, porque les molesta el solo concepto de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, ¿no? Les molesta inmensamente. Vamos a ver. José Daniel Ferrer creo que logró sacar un mensaje desde la cárcel. Adelante. ¿Te mantienen huelga de hambre? ¿Dónde te tienen? ¿En qué parte? En el mismo lugar, en el mismo sitio. ¿Con los presos o en la celda anterior? No, con la gente que yo estoy desde el día 22. ¿Estás tomando agua? Algo así. Dime cómo te sientes de salud, a pesar de todo. ¿Cuántos días ya llevas hoy, en el día de hoy? Bueno, imagínate que jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días. Y el miércoles ya tú estabas, tú nos dijiste que tampoco habías ingerido nada, 6 días. El miércoles fue el último día que me levanté. Ya. ¿Te han brindado alguna atención médica mientras has estado ahí? ¿En toda esta situación? Yo no la quiero. Ya está bien. Sepan todos también que Daniel prefiere morir a rendirse. Y que precisamente por esa postura durante toda mi vida, durante toda mi lucha, que estoy siendo víctima de toda esta situación y de todo estos ataques, uno tras de otro y de manera creciente. Esa foto yo creo que es de otra vez que él salió de la cárcel, ¿no? Sí, esta foto no es actualizada. Yo no le entendí bien. Él decía que prefería, que llevara el mensaje de que él prefería morir a rendirse, que iba a mantener su postura. Incluso la llamada termina muy emotiva donde él le dice, si no te dejan verme, puedes estar segura que voy a seguir en huelga de hambre y que no me voy a doblegar y que no voy a comer. Esa fue como terminó la llamada, muy emotiva. Como siempre, Ferrer pues tiene una postura bien firme contra la dictadura. Hay que recordar que José Daniel Ferrer, su hermano, vienen de la Primavera Negra, cuando ellos, junto con Osvaldo Payá, fueron de los que recogieron las primeras 10.000 firmas para procurar un cambio político. Y cuando los liberan por presiones internacionales, ellos son de los que deciden quedarse en Cuba. De hecho,
deciden quedarse en la cárcel, porque le dicen o te vas del país o te quedas preso. Y en un principio decidió quedarse preso, luego le sacaron eso que llaman licencia extrapenal, que es que ellos pueden regresarte, como lo han hecho, a la cárcel sin necesidad de hacerte un nuevo juicio. Y es una cosa tremenda porque son demasiados años de lucha y que a estas alturas todavía tenga la entereza de decir que prefiere morir. Es una lección para todos nosotros, que no sé si la gente agradecerá. Yo sí le agradezco, la verdad. Y le agradezco sobre todo porque él, su esposa, su hermana, pues diariamente están haciendo una labor muy fuerte por visibilizar lo que sucede con los presos políticos. Él, que ya cumplió su sentencia que le está cumpliendo injustamente, y aún así no permiten ver a su familia, no le dan la libertad, porque saben que él es una piedra en el zapato para el régimen, es un líder que es capaz de mover masas y de motivar al pueblo a la lucha, como lo es también Luis Manuel Otero Alcántara. Esto definitivamente pues nos motiva y nos inspira que por ellos tenemos que seguir luchando y que no debemos perder ni un preso político más sin que vean a Cuba libre, Cabo. Vamos, ¿conoces a Andy García, el joven que está preso? Sí, claro. Lleva 12 días en huelga de hambre también. Sí, porque Daniel Ferrer también inició el jueves pasado, ¿no? Exacto. Una huelga de hambre. Vamos a ver a la madre de Andy García hablando hoy, Día de los Derechos Humanos. Yo soy la madre de Andy. En estos momentos regresamos de la prisión, nos dice la doctora de que Andy está con la presión en 170, que está con mareo, que está decaído, ha bajado de peso y estamos muy preocupados porque Andy a esta altura, al día 12 de su huelga de hambre, Andy no se le han hecho ningún análisis de sangre. Estamos muy preocupados con la situación de Andy, estamos exigiendo la devolución de los documentos por los cuales se está plantando, por los cuales él ha estado reclamando todo este tiempo y la seguridad del Estado o prisiones han ignorado. Y estamos en estos momentos haciendo un pedido a la comunidad internacional que por favor alcen la voz por nuestro hijo, alcen la voz por Andy. Nos preocupa grandemente el estado de salud de Andy. Andy tiene problemas renales y sabemos que esta huelga puede terminar mal, que puede traer consecuencias. Por favor, alcen la voz por nuestro hijo. Nosotros por nuestra parte no nos vamos a callar, seguiremos denunciando y seguiremos levantando la voz. Esa sí es tu generación, ¿no? Sí. Y hasta más jóvenes ahí. Mucho más jóvenes, claro, hijo. Es increíble. Yo siempre digo, la labor que están haciendo las madres cubanas, Ailes Marcano, que también tiene a su hijo súper valiente, un joven, más joven que yo incluso, que lucha constantemente y que se ha convertido hasta en un líder y convertido presos comunes en presos políticos, es increíble la labor que están haciendo y que incluso ha enviado mensajes de nosotros seguimos firmes, ustedes luchen porque se sepa lo que está sucediendo en las cárceles cubanas, pero lo de las madres es increíble, no las han logrado silenciar, no las logran callar, cada día se unen más, vaya, es admirable. Claro, es importante decir que estas dos huelgas no son por exigir su libertad plena, sino por exigir derechos derechos carcelarios que le han sido violados en estos días a los presos, ¿no? Y en el caso de Ferrer no le dejan entrar el detergente para poder lavar su ropa. Vamos a ver cuando regresemos.